Como todas las semanas ya nos encontramos en un nuevo episodio de Tierra Colorada en el estudio con Ricardo Calderón para analizar diversos temas bien interesantes en esta jornada. Ricardo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien, aquí estamos en un día un poquito lluvioso aquí en Santiago. Claro, ya están cayendo algunas gotitas, ¿no? Así es. Bueno, son varias las noticias que han habido en torno a la minería en las últimas semanas. Vamos a revisar algunas, ¿no? Antes de meternos de lleno al tema central del capítulo de hoy, que será la coordinadora de los sindicatos de BHP, que está trabajando intensamente, pero también mencionar algunas noticias, ¿no? Como un lamentable suicidio. ¿Qué nos puede contar respecto a lo que ocurrió con Gustavo Tapia Sánchez, Ricardo? Bueno, lamentable, un tema que no podemos soslayar, digamos, porque tiene que ver con una serie de materias que hemos estado conversando en esta serie de programas. Efectivamente, un gerente muy joven, de 44 años, del área de salud y seguridad ocupacional de la División Andina, lamentablemente tomó esta decisión. Él fue socio en su tiempo de su sindicato de profesionales, un ingeniero bastante reconocido, y nos llama la atención un poco y recordar todo lo que es relacionado con lo de salud mental y riesgos psicosociales que hemos conversado en algún momento, que parece que no es solo un tema que uno debiera preocuparse por la gente quizás más expuesta a labores que a veces tienen que ver más con temas físicos o con ciertas tensiones evidentes, sino que también los niveles superiores, los cargos de mayor responsabilidad de las compañías también están sometidos a situaciones de estrés y de cierta intensidad que, sumado a otros factores más familiares, pueden, llevar esta situación, y esto obliga a estar en alerta en el trabajo, observando, atento siempre a todos los compañeros de trabajo. Claro, o sea que el tema de la salud mental hay que tenerlo muy presente y debe reforzarse también en todos los ámbitos, no hay que olvidar aquello. Exactamente, claro, y que los niveles superiores de la empresa a veces uno no lo ve, pero también están en riesgo. Así es. Bueno, saludamos a la familia, ¿no?, de Gustavo Tapia Sánchez, de solo 44 años, y esperamos que se puedan reponer de alguna manera de lo difícil, ¿no?, que es tener esta pérdida. Bueno, en otras informaciones hablábamos hace algunos capítulos respecto a Codelco, ¿no?, que iba a tener movimientos en su directorio, todo esto también vinculado con la permanencia o no de Nelson Pizarro. ¿Qué pasó finalmente en cuanto al directorio? Bueno, tal como se había hipotetizado y se suponía, se mantuvo a los dos directores que estaban cumpliendo el periodo de 4 años, y a ambos se les extendió por 4 años más. Estamos hablando de Isidoro Palma, una persona más bien ligada al mundo de la derecha, y también a Juan Enrique Morales, ya una persona que hace el año 94 llegó Codelco a ocupar diversas posiciones, 2015 está en el directorio, y un hombre claramente ligado al mundo de la democracia cristiana. Por lo tanto, no hay ninguna alteración en materia del directorio respecto a los equilibrios políticos, y lo que sí se aceleraría la salida de Nelson Pizarro, señalan, porque ya se le puso fecha a la inauguración de la mina subterránea. Esto sería la primera semana de julio, así que pudiéramos estar con novedades también en los próximos meses respecto a cambio en la cúpula superior de Codelco. Perfecto. En el ámbito sindical también nos actualizamos con lo que ha ocurrido en El Salvador. Estuvimos en contacto con la gente de El Salvador, que estaba viviendo un proceso también de disputa. ¿Qué ocurrió finalmente? Bueno, después de votar la huelga con un 63%, como comentábamos, el sindicato que agrupa a los profesionales de la división, fueron a la mediación de 5 días. Esta mediación se tuvo que extender por un periodo adicional, pero finalmente se llegó a un acuerdo satisfactorio para las partes que el sindicato aprobó en asamblea. Así es que El Salvador ahora se concentra en los procesos de su proyecto futuro, el Rajo Inca, y en otros aspectos ya más de futuro, ¿no? Muy bien. Bien, entonces, por los trabajadores de El Salvador, ¿no? Así es. Que tienen allí una buena noticia, ¿no? Bueno, coméntanos también, Ricardo, respecto a la CETEMIN, que es otra organización que no habíamos tenido la posibilidad de escuchar. ¿Cuál es el trabajo que desarrollan y por qué están haciendo noticia también por estos días? Bueno, la Coordinadora de Trabajadores de la Minería es una entidad de coordinación, valga la redundancia, no una estructura formal, que agrupa a federaciones y confederaciones del sector. Está la Confederación Minera, la Confederación de Trabajadores del Cobre, la FESUC, estamos nosotros, la Federación de Antofagasta Minerals, la Federación de Supervisores de la Minería Privada,
y la Federación Minera de Chile. Entonces, estas distintas organizaciones, el día 9, digamos, de mayo, nos reunimos para analizar diversas materias y entre ellos se acordó reimpulsar una serie de acciones en torno al convenio 176 de la OIT, una de las cuales se va a realizar el 30 de julio a puertas del inicio de agosto, que es el mes de la minería, ¿no es cierto? Y también, y lo más importante, es que se sacó un contundente rechazo a los contenidos de la reforma laboral propuesta por el gobierno, especialmente en todo lo relacionado con jornadas de trabajo, lo cual se estuvo analizando bastante en detalle en esta jornada. Muy bien, mencionabas a los supervisores, ¿no? Que tienen un nuevo sindicato también en Antucoya. ¿Dónde queda Antucoya? Bueno, Antucoya queda en la segunda región y es el único sindicato de Antofagasta Miners, digamos, del grupo Luxi, con quien tuvimos oportunidad de conversar, ¿no es cierto?, con Celso Pardo, presidente de su federación. Y ahí, claro, efectivamente, ahora se organizaron los supervisores y con eso tienen en las 4 faenas, Centinela, Pelambres, Antucoya y por supuesto tienen sus organizaciones sindicales en conjunto con Saldívar y con eso se le completa el panorama de organizaciones sindicales al Grupo Luxi, así que felicitaciones. Buenísimo, eso es la segunda región, ¿no? La Correcto, región sí. de Antofagasta, donde nos escuchan también a esta hora, allá en el 104.7 del FM. A propósito de Antofagasta, hubo actividad con la diputada Hernando por un proyecto que buscaría restringir las jornadas excepcionales. Es el artículo 38 del Código del Trabajo, ¿no? Claro, exactamente, que es el artículo que regula esta autorización que hace la autoridad administrativa, la Dirección del Trabajo, para que se puedan ejecutar jornadas distintas a las ordinarias. Un tema que además se va a ver bien impactado con la reforma y que vamos a conversar también con Ronald respecto a sus impresiones en relación a esto. Tiene que ver con la disputa que están dando también los trabajadores de BHP. También tiene que ver con eso, uno de los ejes que vamos a conversar. Así es. También hay otro proceso de negociación que es importante saludar, CMPC, Ricardo. Claro, ahí también se han organizado, digamos, su estamento superior, en el caso de los supervisores, y esta es una de las empresas grandes de este país, y lamentablemente, como en todos los casos, se da lo mismo, la empresa se niega a negociar, la gente se moviliza, así que un saludo ahí también al proceso de negociación que se está dando en la zona de la Araucanía, en Angólico y Puyí, de parte de estos colegas. Bueno, un saludo también para el sur de nuestro país, en todo Chile, estamos conectados con todo Chile, a través de Tierra Colorada con Ricardo Calderón. Y el tema central que vamos a desarrollar el día de hoy es el que tiene que ver con los sindicatos de BHP. ¿Qué es BHP? Es una de las compañías más importantes, más grandes, más poderosas del mundo. Está en diversos países, en 25 países. Chile es solo uno de este gran imperio, ¿no? Así es, claro, y aquí hay 4 faenas mineras, 3 faenas mineras, conocida que, bueno, escondida, la principal, digamos, la minera Spence, con quien vamos a hablar con su presidente más rato, y también Cerro Colorado. Estas 3 yacimientos tienen diversos sindicatos, tanto de operadores como de supervisores, los cuales se han agrupado en una coordinadora de BHP. Esto es muy relevante, pues en general BHP no es una compañía muy amistosa con el mundo sindical a nivel mundial. Claro, hay que entender que son empresas distintas, no tienen, digamos, el mismo propietario, pero funcionan totalmente distintas, ¿no? Bueno, claro, hoy día el mundo empresarial genera una serie de estructuras de propiedad y de gestión que hacen a veces complejo, digamos, identificar una empresa u otra. Pero en lo global los controladores de estos yacimientos es BHP, esta compañía, y por lo tanto se tiende a conversar, si bien tienen, al igual que AMSA y otras, tienen estructuras bien particulares y RUT distintos, son empresas distintas, sí obedecen de alguna manera a una misma mirada, a un mismo negocio y a un mismo, estándar accionario a nivel global, digamos. Sí, por eso es necesaria la coordinación, ¿no? Exacto, por eso es necesaria la coordinación dentro del mundo del trabajo. Así es. Bueno, en el encuentro que tuvieron en abril, estos sindicatos, operadores y supervisores denunciaron violaciones a las condiciones laborales y salariales de sus empleados, que además no habrían sido escuchadas debidamente por la multinacional. Todos los días están infringiendo la ley con las remuneraciones, las liquidaciones de sueldo, no pago de bonos pactados, de bonos de turnos, de relevo. Cuando hay un problema, al viejo lo dejan 30, 40, 45 días sin sueldo, lo que recién se normaliza después de 40 días.
la empresa ha sido multada, tenemos sobreextensión de jornada de trabajo y no tenemos control de horarios. Hay una serie de elementos que la empresa infringe, pagan multas, pero es un tema transversal en las tres empresas de BHP. Esto es lo que señalaban los sindicatos de BHP tras su reunión. Son varias falencias que tiene la empresa que están siendo denunciadas. Claro, lo cual ha motivado esta articulación inédita, porque es conocida las diferencias que siempre existen entre el mundo de los trabajadores más operativos, de los mandos medios, de los que ocupan cargos superiores, y también dentro de las diversas faenas existen diferencias, o sea, los niveles de producción y de rentabilidad que pueda tener Cerro Colorado versus los que tiene Escondida, hace que también se generen diferencias entre los trabajadores, tienen niveles de beneficio bastante diversos también, operan en diversas condiciones. No obstante, todas esas divergencias hoy día se están articulando, se están uniendo, y lo cual evidentemente está gatillado por una serie de incumplimientos que tú comentabas. Así es, BHP que tiene presencia en Chile con 3 empresas como decíamos recientemente, y vamos a estar conversando en un ratito con un representante de una de estas 3 empresas. Adelantemos un poco a nuestros auditores con quién vamos a estar hablando, Ricardo. Así, bueno, vamos a conversar con Ronald Salcedo, quien es el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Minera Spence, que es de BHP, faena ubicada en la región de Antofagasta, quienes además hace muy poco incorporaron por primera vez en la última elección a una mujer en su directorio, y Ronald, bueno, fue reelecto también con una primera mayoría, así que con él vamos a conversar respecto a estas materias. La minera Spence. Vamos a ir a una pausa musical y luego ya nos vamos a conectar con nuestro entrevistado del día de hoy acá en Tierra Colorada.
Estás escuchando la radio Nuevo Mundo, Tierra Colorada, nuestra sección en que revisamos la realidad del mundo laboral desde la óptica de la minería con Ricardo Calderón todos los días lunes. Y ya estamos en contacto, Ricardo, con nuestro entrevistado del día de hoy. Don Ronald Salcedo. Ronald Salcedo, quien es presidente del Sindicato de Trabajadores de la minera Spence de BHP. Ronald, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Richard, buenas tardes Ricardo, mucho gusto. Buenas tardes Ronald, qué bueno escucharnos. Un gusto poder conversar contigo, Ronald. Ya acá revisábamos algunos antecedentes con Ricardo respecto de qué es BHP, la forma en que está distribuida también en el país con 3 empresas. Tú eres el presidente del sindicato de una de ellas, que es la minera Spence, y tuvieron Correcto. Un importante avance, ¿no?, de coordinación con la gente de las otras empresas. Coméntanos de qué se trata esta instancia que están creando y cuáles son los objetivos. Bien, nosotros hace unos tiempo ahora venimos teniendo una serie de problemas como sindicato Spence y no sabemos cómo resolverlo, entonces hemos estado en contacto, en comunicación constante con la compañía, nos están escuchando siempre, pero el nivel de respuesta no es el que nosotros y los trabajadores requerimos. Entonces, en conversaciones con los presidentes de otros sindicatos nos fuimos dando cuenta que estos problemas no son solamente nuestros, son problemas transversales, y como dice alguien por ahí, a los problemas transversales, soluciones transversales. Empezamos con esta conversación con los sindicatos, y lo bueno de todo esto es que logramos reunirnos los 3 sindicatos de trabajadores de Spence, Cerro Colorado y Escondida, y a la vez también los supervisores de estas 3 empresas también. Entonces estamos avanzando en una primera reunión que fue el día 3 de abril, en donde tiramos a la mesa cuáles son los problemas que teníamos cada uno de los sindicatos. Y en esta tirada de problemas a la mesa nos dimos cuenta que son varios los problemas que tenemos en común, son varios los que son la transversalidad de los problemas, y ahí estamos tratando de resolverlo en conjunto. Estamos en pañales todavía, pero creo que con bastante fuerza, bastante bien organizado, con harto respeto también de todas partes. Sí, Ronald, ¿y han también establecido alguna estrategia de qué manera van a enfrentar a la empresa en unidad? ¿Cuáles son, digamos, los hitos que quizás han establecido para este año también? Bien, mira, lo principal e importante de comentarlo a ustedes también, a quienes nos están escuchando, es que estamos bien organizados. Hay un vocero en este momento que es Carlos Allende, compañero de Escondida, el vocero principal que tiene la coordinadora, ¿no es cierto? Yo en contacto con Ricardo me pidió esta comunicación, y creo que soy respetuoso de los cargos y las responsabilidades, pero no creo que haya mayor problema. En cómo estamos organizados, nosotros cruzamos 7 problemas que son los principales, los que estamos teniendo los 6 sindicatos, y nos hemos distribuido las tareas de revisar los contratos, de revisar las problemáticas, de apuntar antecedentes, para llamar a una reunión a la presidencia de BHP, entonces al gerente, digamos, a Daniel Macho, que dirige hoy día BHP acá a nivel nacional. Le mandamos una carta, no fue respondida. La semana antepasada nos volvimos a reunir como coordinador para mandar una segunda carta. Súper respetuoso de los espacios, de los temas, y lo que no logramos entender cuál es el temor que nos tienen. Cuando siempre predican que la política de la puesta abierta, no entendemos por qué no nos quiere recibir. Bueno, nos comentan de principio que debiéramos conversar con nuestra presidencia, ¿no es cierto?, de cada ACEP, pero con ellos hemos conversado muchas veces, tampoco no hemos tenido respuesta, entonces queremos avanzar un poquito más de reunión. ¿Y no le han respondido ni siquiera la carta? Nos respondieron de una forma bien diplomática, o sea... diplomática, y como es de esperar también, o sea, siempre llevando a que esto nos opere como coordinador, o sea, respondiendo por separado por cada sindicato, ¿no es cierto? Un contraste bien alto con la gente de Antofagasta Minerals, que nos contaba, ¿no es cierto?, hace unos programas Celso Pardo, que ellos tienen un nivel de coordinación, pero la empresa, en este caso el grupo Luxix, sí ha tenido una actitud de recibirlos, de escucharlos. Entiendo que todavía no resuelven ningún problema concreto, pero por lo menos sí han recibido respuesta, hay diálogo, exactamente. ¿A qué se debe esta diferencia, este contraste tan grande, Ronald? Es complejo de resolverlo, Ricardo, porque mira, la forma de operar que tiene el HP es súper especial, es súper distinta, y una empresa que está mutando constantemente, o sea, tiene cambios constantes.
por derecho de contacto, uno de los principales problemas que tenemos transversales es que, por ejemplo, hasta hace un par de años atrás, los sistemas financieros que tenía BHP estaban instalados acá en el país. Los sistemas de pago, remuneraciones, está todo acá en el país, y el año pasado se fueron al extranjero, se fueron a la otra parte del mundo. Australia, ¿no? Están en Malasia. En Malasia, imagínate. Kuala Lumpur, o sea, y por empresas contratistas que prestan estos servicios de BHP, ni siquiera son personas que trabajan directamente en BHP, entonces nos llama bastante la atención esta problemática y este sistema y esta forma de operar. Sí, es bien importante conocer la envergadura también de una empresa como BHP. Acá estoy leyendo en el portal minero que BHP reportó en Chile utilidades por 2.721 millones de dólares en el año fiscal 2018. O sea, es una cantidad de plata increíble la que produce BHP. Ricardo me comentaba que es superior, ¿no?, a lo que produce Antofagasta Minerals. Claro, a nivel mundial, desde el punto de vista de producción y utilidades también es importante. De hecho, ese monto es superior a las utilidades que generó Codelco durante el 2018, y a nivel mundial las utilidades estimadas son superiores a los 15.000 millones de dólares anuales con los que genera esta empresa. Entonces, un verdadero monstruo, ¿no es cierto?, de origen australiano, ¿no es cierto?, principalmente BHP, y que está adoptando estas modalidades de internacionalización flexible de sus operaciones, lo cual lleva a que se pierdan puestos de trabajo aquí en Chile y se instalen actividades, como señala Ronald ahí, en el otro extremo del mundo, como es Malasia. Entonces, eso también nos va llevando un poco la mirada de que cómo van a ir operando otras empresas, porque todos en estos sentidos van copiando. Entonces, también sería previsible que otras compañías, en una lógica de reducción de costos y etcétera, vayan en esa línea, lo cual genera otras amenazas al empleo por acá. Claro, y la precarización ya se está observando en algunos elementos que han denunciado desde los sindicatos de BHP. Cuéntanos, Ronald, respecto al tema de los horarios. ¿Por qué hay tanta problemática con la extensión de las jornadas? ¿Qué es lo que han reportado en ese sentido? Mira, yo me gustaría partir nombrando, por ejemplo, los siete puntos que son transversales que tenemos con la problemática con BCP. No sé si tengo que pagar un poquito de orden. Mira, por ejemplo, tenemos en el primer punto, hay errores administrativos en los sistemas de pago y remuneraciones, que lo conversábamos recién. Pago de sueldo mal realizado, cálculos de bonificaciones mal hechos, y siempre hay una segunda corrección en la liquidación del sueldo, y esto viene desde el año 2017 en algunos casos, en otros casos del año pasado, y se ha ido profundizando esta problemática en el tiempo. El segundo punto, hay temas de incumplimiento contractuales individuales y de carácter colectivo también. Entonces, cuando tú hablas de trabajo fuera de la jornada laboral, este es un problema que afecta principalmente a los compañeros que son supervisores, ¿no es cierto? Y este abuso que tiene muchas veces el famoso artículo 22, que nos hace sentarnos en una posición bastante agradable de repente, pero cuando estamos viendo cuál es la forma en que nos tratan también con este aturdido artículo, ¿no es cierto?, vemos que hay afectaciones bastante fuertes. Y lo importante, yo creo que destaca en este punto, es que finalmente hoy día estamos conversando temas transversales y hemos tenido la capacidad de sentarnos trabajadores y supervisores entendiendo que tenemos problemas en común, y este segundo punto lo refleja fácilmente. El tercer punto tiene que ver con temas de procesos de reclutamiento, ¿no es cierto?, de cómo se estandariza el sistema salarial, hay estancamientos de escala, no hay desarrollo de carrera, hay inequidad en las bandas salariales, y otros temas más en el punto tercero. En el punto cuarto, ¿no es cierto?, los procesos de evaluación de desempeño son faltos de objetividad. Hemos visto cómo los supervisores todos los años son amenazados si la nota baja de nota 2, se puede dar una situación gravísima y puede ser el término de su contrato. En el caso de los trabajadores, estancamiento por años en esa posición también. Entonces ahí en el punto 4 creo que también hay un problema bien fuerte. El quinto punto que tú lo comentabas recién, lo comentaba Ricardo, tiene que ver con los planes de retiro. Hoy día estamos viendo cómo la empresa está mutando, están cambiando las posiciones de trabajo, pero tampoco hay una salida necesaria para los puestos que se están perdiendo. O sea, estamos mandando gente a la calle y sin nada cambio, digamos, lo que uno esperaría es decir, bueno, si la empresa está mutando y necesita cambiar para aumentar sus utilidades, uno podría decir, bueno, no me gusta, pero son parte de las administraciones que tiene. Pero esta administración, creemos nosotros, que tiene que venir acompañada con un plan de formación, un plan de retiro, ¿no es cierto?, algo un poquito más contundente. Y en el caso del retiro, Ronald, es bien importante los temas de salud, porque los trabajadores y trabajadoras de la minería no salen precisamente en muy buenas condiciones desde el punto de vista de salud
y después tienen sus preexistencias y sus problemas. Es un hecho, Ricardo. Uh-huh. De hecho, algo que quisimos hacer en algún momento fue poder poner, apretar un poquito, digamos, y poder conseguir algún examen adicional. El día nosotros sabemos que hay ciertos puestos de trabajo que sufren mayor daño en el trabajo, por ejemplo, en el músculo esquelético. Hay áreas que son mayormente dañadas, por ejemplo, equipos de mantenimiento, y cuando estos viejos caen en esas enfermedades, finalmente son tratados como enfermedades comunes, o sea, que eso es parte de tu vejez, es parte de tu situación de vida, quizás quisiste antes de entrar a trabajar, y como no hay un examen previo que revise la condición en la que uno está, termina uno atacando el moño y sabiendo que es producto de la pega, pero no hay cómo defender. Claro. Entonces creo que también hay que revisar esas políticas también ahí como país también. Sí, son varios los puntos y todos bien sensibles. Es bien importante en ese sentido la coordinación que están teniendo, porque han establecido puntos comunes para ir a una disputa también con BHP, que como han manifestado Ricardo y Ronald, tiene una reticencia al parecer al relacionarse diálogo, claro, sí. con los trabajadores, ¿no? Y al ser una empresa tan grande fija modelos hacia el resto de la sociedad, algo que hemos conversado también anteriormente, por eso es complicado que se esté desarrollando de esta manera su actividad. No, claro, y una señal bien contradictoria que empresas que tienen tan grandes utilidades se nieguen al diálogo con sus trabajadores, además trabajadores muy organizados. Los niveles de sindicalización ahí, Ronald, son bastante altos en BHP, ¿no es cierto? Sí, bastante alto y bastante bien apreciado, bastante con los porrazos también que nos pegó en el pasado la empresa y nosotros mismos también, pero de repente pisamos algunos palitos por ahí que no teníamos castizados pero esos porrazos nos ayudaron a crecer bastante. Correcto. Pero nosotros bordeamos, la empresa en BHP bordea en superior el 90% de sindicalización. Ahora, es bien mezquino hablar del 90% de sindicalización cuando hablamos solamente de los compañeros que estamos contratados en la compañía, donde se debilita, pero también estamos trabajando en el subcontrato, ¿no? Y también el subcontrato, que son más maltratados que nosotros. Eso nos da bastante lata y nos deja una posición como que somos que disfrutamos y es verdad, también lo disfrutamos, pero también nos duele harto cuando vemos que por al lado pasan los compañeros sin gozar de los mismos beneficios que tenemos nosotros. ¿Y cuál es la situación ahí del subcontrato en BHP y esta coordinadora, cómo asume de alguna manera estos temas también? Yo creo que estamos en pañales con eso, Ricardo. Yo, mira, de verdad que hay harto trabajo que se está haciendo a la interna por cada sindicato, pero las situaciones que está viviendo cada empresa son distintas. Uh-huh. Claro, entonces yo creo que lo que nos toca vivir en este momento como coordinadores es limar asperezas, algunas cosas que tuvimos en el pasado, algunos malos entendidos de repente que nos llevó a separarnos en algún momento y que finalmente algo lo dijo por ahí también y que es importante. Antiguamente, cuando nos juntamos como coordinador, siempre fue buscando una luca, siempre salir a buscar un peso detrás que nos trajera esta unión y partir a Santiago y nos dejaba un bono que le llamamos el bono anual del negocio, bono fiscal year, bono precios cobre, no sé, disfrazamos un nombre para tratar de partir a Santiago y tratar de rescatar algo de las utilidades que tiene la compañía y de esta manera nos terminamos mojando, pero ya no es la situación, hoy día la situación es distinta, hoy día hay problemas que nos aquejan y nos aquejan bastante, hay vulneración a las leyes, al decreto ley, el decreto supremo 28, el 16.744, al 19.404, entonces ese es un sexto punto también que nos tiene complejo, pero creemos que avanzamos de a poquito. Yo creo que tenemos tareas pendientes que nos va a costar, pero para allá vamos también con los compañeros constructivos. Sí, Ronald, han tenido también acercamientos con autoridades políticas, la diputada Hernando, ¿no?, que está bien preocupada de estos temas, ¿se ha reunido con ustedes para trabajar el tema de las jornadas excepcionales? Sí, el viernes pasado nos reunimos con la diputada, comenzando la reunión también hicimos extensivo nuestro reconocimiento y agradecimiento por negarse a votar a favor de legislar por la ley de pensiones y se lo hicimos presente, pero no así al partido que ella representa, así que quedó como bien claro también y esto nos trae radical la diputada Hernando. Nos trae a colación un tema que es importante porque si se están comportando de esta manera, cómo están votando los partidos en contra del ciudadano, del trabajador, que estamos bastante ansiosos y bastante expectantes de qué va a resultar de la negociación de la reforma laboral que está proponiendo el gobierno, que es bastante complicada. Sí, el artículo 38 del Código del Trabajo es ese nudo, ¿no? Explícanos un poco, por favor, cómo funciona ese código en particularmente la minería y en lo que ustedes pueden ver en sus empresas. Bueno, con respecto a los trabajadores conmutados que habla ahí la diputada. Sí.
Bueno, cuando nos sentamos exclusivamente a hablar con la diputada con este tema de la conmutación, el tema de conmutación es bastante antiguo, ¿no? Yo creo que no, si bien hoy día suena un poquito más, suena más como fanfarria de campañas políticas. Vemos a la alcaldesa de Antofagasta, a la diputada, a la señora Rubina Núñez hablando de este tema, y todos están tratando de colgarse. Sabemos que incluso es inconstitucional esta situación, nosotros la leemos de esta forma, pero nos llama la atención cómo prende en la autoría, en el auditorio, en el colegio, en todos lados prende este tema. Pero de alguna manera ahí lo que se pretende, Ronald, ¿no es cierto?, es que a través de ciertos mecanismos legales se impida que se autoricen ciertas jornadas excepcionales, ¿cierto? Eso es un poco lo que se busca. Claro, lo que están buscando derechamente por parte, bueno, la diputada Marcela Hernández nos dice que hay tareas que derechamente no debieran estar en jornadas excepcionales, y hay otras que sí la entienden ellos que deben estar en jornadas excepcionales, pero hay tareas que derechamente no. Entonces también se entiende que hay un abuso de quienes hoy día tienen el poder de otorgar o no las jornadas, pero es largo de conversar, el tema es complicado porque a nosotros nos duele cuando dice, bueno, se nos están fugando un montón de recursos de la región y esos recursos deberían quedar aquí en la región. Nosotros entendemos y sí, en realidad deben quedar en la región, pero cuando nos preocupamos de la hormiga, cuando por al lado se lo están arrancando los elefantes, deja harto que... Y eso tiene que ver con la baja tributación de las grandes mineras en las zonas, con los pocos recursos que tienen las regiones, con la calidad de la salud, la vivienda, la educación. Eso son los elefantes. Claro, entonces cuando lo hemos conversado, Ricardo, otras veces, ¿no es cierto?, cuando vemos que los recursos de la región salen a la zona central, digamos, salen a Santiago, y de Santiago se empiezan a distribuir por regiones, cuando vemos que llega la nada misma de vuelta, y queda todo en Santiago, digamos, mal distribuido, preocupa en realidad, porque escuchaba un empresario tiempo atrás, en una conversación decía que la fuga que tenía de dinero en la segunda región, los trabajadores que conmutaban era tan alto que podía ser hasta 6-7 veces lo que pudieran recuperar por parte del Estado. Pero no sé si somos nosotros los trabajadores que tenemos que venir a soslayar eso. Yo creo que una ciudad más atractiva cuando cumple con ciertos requisitos necesarios que deseamos como sociedad, ¿no? Ricardo bien lo decía recién, lo que es la educación, la salud, ¿no es cierto? En fin, vivienda. Pero es complejo el tema, es complejo, y creemos que si bien hay una conversación que se dio, está en pañales, por lo menos se sienta el precedente de que quiere por lo menos sentarse a conversar con nosotros la diputada y a tratar de buscar alguna alternativa o alguna salida, o por lo menos considerado, porque hasta este momento nadie nos ha llamado a nosotros a armar una mesa de trabajo y discutir si la situación que se está conversando amerita o no avanzar en esto. Yo creo que los trabajadores vamos a tener que responder en algún momento ante estos llamados también. Ahora, en el contexto de la reforma laboral que propone el gobierno de Piñera y que analizábamos, ¿no es cierto?, en la coordinadora CETEMIN hace un par de semanas, ¿no es cierto?, en la sede de la Confederación Minera en Santiago, veíamos, bueno, de que este proyecto de conmutación es irrelevante al lado de las enormes transformaciones que se nos quieren imponer y que si llegara a aprobar la idea de legislar la reforma laboral, claramente habrían amenazas importantes, y en ese sentido se habló incluso de posibles movilizaciones de los trabajadores del sector minero, Ronald, ¿no es cierto? ¿Cómo lo ves ahí eso? Eso es, Ricardo, el tema de la conmutación, el 7x7, es un tema que pasó a ser secundario, porque el hecho de que si se llegase a aprobar esta reforma, pasa a ser todo esto un tema de un carrusel, como decimos, no, nos van a subir, nos van a dar vuelta, y que no corresponde. Ahora, con respecto a lo que se conversó en la reunión de la coordinadora, del coordinador de trabajadores de la minería, ¿no es cierto? Sí, eso es cierto. Nosotros como trabajadores tenemos que prestar atención a lo que está sucediendo, y en algún momento, si va a requerir que nos movilicemos, nos vamos a tener que movilizar. Yo creo que tenemos que empezar a perder un poquito el miedo, porque no podemos soportar que se venga tan avasallante esta situación que está planteando el gobierno. Es algo que no se puede sostener, y no debemos dejar que se sostenga tampoco. Claro, y se veía ahí que hay temas tan importantes en la minería como en la negociación de las jornadas excepcionales, en que no solo se negocian los tiempos de trabajo, sino que las condiciones en las cuales se van a realizar esas jornadas
sería un tema que se vería amenazado por la reforma. También los tiempos de cambio de ropa, de llegar a los centros de trabajo, a los frentes de trabajo, perdón, también son tiempos que se entenderían como no trabajados. O sea, hay una serie de materias bien de detalle o de letras chicas en la reforma que van directamente a dañar, digamos, las condiciones de negociación de los sindicatos del sector minero, ¿cierto? Sí, claro, y como de costumbre ya uno no debería de sorprenderse, por lo menos lo que estamos haciendo un poquito más en los análisis, es que siempre detrás de estas grandes propuestas tienen una pastilla, o sea, nos están dejando un caramelo pequeño que termina siendo este beneficio que estamos tomando, pero por detrás nos están haciendo un agujero bastante grande, ¿no? Y de los temas que tú estás planteando, claro que tiene que ver con eso, las situaciones que estamos teniendo como sector también por esta reforma que está planteando el gobierno, porque esta 13ª hora de trabajo. Correcto, claro. Encubierta, ¿no es cierto? Perder la posibilidad de negociar estas jornadas que finalmente son parte de lo que nosotros tenemos arrastrando hace un montón de tiempo, y no es algo que se nos haya creado nosotros no fuimos quienes inventamos este sistema, si el sistema lo inventaron los empresarios, Ricardo, esto es lo más lamentable, entonces ellos pueden poner y quitar cuando quieran. Creo que ahí no vamos a estar disponibles para esta conversación nosotros los trabajadores. Muy bien, Ronald Salcedo, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Minera Spence de BHP, nos ha presentado un panorama bastante claro respecto a cuáles son las falencias que hay en la empresa, las necesidades también de los trabajadores y el plan también estratégico, ¿no?, para luchar en conjunto hacia adelante. Ronald, muchísimas gracias por el contacto, que estés muy bien, un abrazo. Bueno, muchas gracias, Richard, y Ricardo también por este contacto y por darnos este espacio para poder ser escuchados también. Así que agradecido y disponible para cuando ustedes quieran. Un abrazo grande a todos que nos escuchen también. Gracias, Ronald. Ahí estaba Ronald Salcedo. Gracias, Ronald. Ricardo, es bien compleja esta cuestión de los conmutados, ¿ah? Porque, claro, lo que están tratando de hacer algunas autoridades de la zona es restringir las jornadas extraordinarias, ¿no? Correcto, claro. ¿Qué le permite a un trabajador la jornada extraordinaria? ¿En qué le perjudica este cambio que se quiere hacer? A ver, en primer lugar, estas jornadas excepcionales que de alguna manera lo que hacen es que las empresas ahorren dinero porque hacen menos cambios de turno, la gente tiene más continuidad operacional, o sea, es una necesidad primariamente del negocio minero que además se realiza alejada de centros urbanos, en que la gente no puede llegar, digamos, todos los días a veces a su casa, hay campamentos ligados, es decir, claro, la motivación tiene que ver con los procesos y con las actividades laborales. Una vez que el trabajador o la trabajadora es contratado en esas condiciones, no se le exige vivir en la zona, o bien, claro, si vive en la zona, a veces opta por trasladar a su familia a otros lugares. Claro. ¿Y esto por qué razón? Porque las ciudades mineras suelen ser bastante más caras que el resto de las ciudades, por lo tanto, sí, tu renta te rinde mucho más estando en otros lugares. Con este sistema excepcional que está presente hoy en día, el trabajador puede estar, ¿cuántos días son? 15. Trabaja 7 días, digamos, directo, en los casos del 7x7. 7 días está, por ejemplo, en Antofagasta. Y después se va a su ciudad, que puede ser otra. Que puede ser Arica, claro, Iquique. O hasta Santiago. Puede ser Santiago, puede ser gente que vive en Puerto Montt. Hay algunos trabajadores que viven fuera del país, incluso. Hoy día es bastante versátil y esto, pero es de motivación fundamental de las empresas. Ahora, decito, gente que yo me puedo contratar, yo soy trabajador nacido y criado en Antofagasta o en Calama o en Iquique, me contrato en esta empresa, me contrato en este sistema de turno y por supuesto nada me obliga a que mi familia continúe en la misma ciudad, entonces tampoco hay mecanismos muy eficientes y por lo demás sería inconstitucional privar a un trabajador. Yo lo encuentro media absurda la medida. Sí, ¿cómo vas a obligar a alguien donde tiene que vivir? Eso no puede ser, ¿no? Claro, además, mira, uno lo que puede hacer, y lo hemos conversado así, son incentivos para, por ejemplo, en Codelco existía hasta el año pasado, porque ahora se eliminó, un incentivo para que tú compraras vivienda en la zona. Entonces existía una especie de préstamo y si comprabas vivienda en la zona, bueno, tenía este incentivo. Entonces, de alguna manera, eso dinamiza las economías locales. Codelco está eliminando este tipo de beneficios, entonces eso es tremendamente contradictorio. Hay empresas que están incentivando a que sus ejecutivos y con sus familias vivan en estas zonas también, lo cual debiera impactar en que se mejoren los servicios públicos de salud, vivienda, educación, cultura, transporte, etcétera, en esta zona, que si bien son las que más recursos le generan a Chile,
son proporcionalmente las que menos reciben. Claro, y ahí tienen su fundamento, pero es cierto lo que decía Ronald también, de que quieren atacar a las hormigas y no a los elefantes, correcto, que son las empresas que no tributan lo que deberían tributar en la zona. Exactamente. Tenemos algunos comentarios, Ricardo. Saludar a Luis López, quien dice: hay que dar el ejemplo, la estrategia ramal es la única forma de pararse de igual a igual. No todo es remuneración, hay que asumir con liderazgo. Felicitaciones, la desigualdad es de todos los trabajadores en Chile. También Jorge Espiros nos dice saludos. Gente que nos está escuchando hasta ahora, Ricardo, la interesante conversación que tuvimos el día de hoy. Así es, y además hemos hecho un diagnóstico de cómo el movimiento sindical poco a poco va saliendo de este enclaustramiento, este individualismo, de preocuparse solo de lo que pasa en tu sindicato, con tus socios y socias, sino que también hay que dar mirada para temas transversales. La reforma previsional, la reforma tributaria, la reforma laboral y otros temas que se nos vienen, si no las enfrentamos juntos, claramente nos va a ir bastante peor que si lo enfrentamos de manera dispersa. Muy bien, Ricardo Calderón, muchísimas gracias por otro Tierra Colorada. Nos encontramos próximamente, que estés muy bien. Chao, Richard, que estés muy bien. Cada semana, Santiago es un gran festival con cientos de artistas nacionales e internacionales. Vamos a hacerlo.